Efectivamente, señor vicepresidente, seguimos consolidando la revolución laboral. Venimos consolidando y devolviendo la dignidad a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Recordemos aquella explotación, como usted bien menciona, la tercerización, el trabajo por horas, la falta de afiliación, el no reconocimiento de horas extras. Hoy vemos efectivamente que lo que nuestro presidente ha venido manteniendo y señalando, que el ser humano está sobre el capital y que la rentabilidad de las empresas no puede estar basada en la explotación. Efectivamente vemos cómo el sector empresarial, el sector empleador, tanto público como privado, viene generando una conciencia de cumplimiento. Hoy ya vemos que empleadores cumplen, no solo porque el ministerio, con una fuerte presencia, efectivamente haciendo acuerdo no solo los derechos, deberes y obligaciones que tienen tanto ellos como sus trabajadores, vienen cumpliendo. Hoy tenemos porcentajes de cumplimiento en un 70%. Es decir, vemos que ya hay una conciencia de que el empleador debe saber y reconocer que toda la producción que genera la rentabilidad y la utilidad es también basada en gran parte por el esfuerzo de todos y cada uno de sus trabajadores. Recordar algo importante, nuestro presidente ha anunciado y efectivamente, como lo decía nuestro ministro coordinador Santiago León, en este año hemos alcanzado el salario digno, como lo habíamos ofrecido y lo habíamos planificado. Estamos cubriendo el 103% del costo de la canasta básica familiar. ¿Esto qué quiere decir? El salario digno está previsto en nuestra Constitución. Efectivamente, todos los trabajadores deben percibir al menos el costo de la canasta básica, pero tenemos que recordar y explicar, ya que se ha mencionado de algunas formas en estas semanas, efectivamente distorsionando la información. La canasta básica es familiar precisamente, es el ingreso de una familia, no es una canasta con productos para cubrir las necesidades de una persona. Esto efectivamente el año pasado fue de 589,39 centavos. Este fue el promedio del 2012 del costo de las canastas familiares. Esto se divide para el número de perceptores. Esta es una cifra que no la fijamos nosotros únicamente al ojo, sino que el INEC establece el número de personas que por familia perciben ingresos. En este caso es 1.6 personas de cada hogar perciben ingresos. Esta división efectivamente nos da el valor de la canasta básica y del salario digno. También recordemos cuál ha sido la evolución del salario básico en nuestro país. Efectivamente en el año 2007, el salario básico del trabajo general era de $170. Y esto es algo importantísimo. El salario básico de la trabajadora del servicio doméstico era de $120. Es decir, por la misma ley, nosotros generamos una discriminación, no dándole a la trabajadora del servicio doméstico un mismo salario básico. Es decir, como los demás trabajadores, pero la trabajadora doméstica ganaba menos que el resto de trabajadores. Solo veamos la evolución. Al año 2013, en este año, tenemos un salario básico general igual, tanto para el trabajador en general como la trabajadora doméstica de $318. Entonces tenemos que ver la gran evolución que ha tenido el salario básico. Y esto es algo fundamental, porque si efectivamente en el año 2007, 2006, los precios eran menores, por supuesto, pero el salario básico era mucho menor y el porcentaje de cobertura que tenía y la posibilidad que tenía de acceso a los productos de la canasta básica no pasaban del 60%. En este año tenemos ya el 100%. Entonces esto quiere decir que es algo histórico, porque no únicamente le hemos subido a los trabajadores el valor de la inflación, porque si usted le sube el valor de la inflación, simplemente cada año podrá comprar lo mismo, sino que le hemos aumentado más para que vaya adquiriendo cada vez más productos. Y hoy sí podemos decir con gran satisfacción que en el gobierno de la Revolución Ciudadana todos los trabajadores pueden con su salario básico alcanzar el costo de la canasta familiar. Adicionalmente, para el año 2012, cuando teníamos porcentaje de cobertura del 92% el año pasado entre el ingreso de los trabajadores y el costo de la canasta básica, por la diferencia, por la reforma introducida en el Código de la Producción, se paga la compensación para alcanzar el salario digno. Esto para aquellas empresas que generaron utilidades en el año 2011. Entonces se pagaron a 170,000 trabajadores aproximadamente, $34 millones para que también alcancen la cobertura del salario digno. Es decir, desde el año pasado se les paga esta compensación, este año también se pagará, en lo que corresponde al año 2012. Siguiente, por favor. Estas cifras también son importantes, lo que yo ya mencionaba, el costo de la canasta básica. Solo veamos en el año 2006 cuál era el porcentaje de cobertura a lo que yo me referí. Un trabajador que recibía el salario básico general en el año 2006 podía cubrir con todos sus ingresos anuales mensualizados
el 71% del valor de la canasta. A partir del 2013 llegamos ya a un 103% del costo de la cobertura de la canasta. Pero algo importante y algo que también se ha mencionado y se menciona de manera repetitiva, aunque cada vez menos, porque yo creo que con las cifras que se demuestran, que son cifras absolutamente reales, es que cuando hemos subido los salarios de los trabajadores, se ha mencionado inmediatamente por parte del sector empleador que esto generará desempleo. Recordemos que la tasa de desempleo que tenemos a septiembre del año 2012 es del 4.6%. Tenemos la tasa de desempleo más baja de las últimas décadas y esta ha sido una constante. En el año 2005 teníamos un 7.9 y hoy estamos en un 4.6. Es decir, que hemos mejorado las condiciones salariales, ha bajado la tasa de desempleo, la tasa de pleno empleo ha subido, la tasa de subempleo ha bajado. Entonces, es decir, hemos logrado compaginar, es decir, que el incremento salarial no ha producido desempleo y que además ha generado mejor cantidad de empleo. Es decir, hoy tenemos un 51.1% de trabajadores con pleno empleo. ¿Esto qué quiere decir? Que sus empleadores cumplen con todos y cada uno de sus derechos, deberes y obligaciones como trabajadores. Continuando con esto, la siguiente, por favor, en función del tiempo. Importante destacar que efectivamente grandes logros que hemos realizado, creemos que estamos en el camino correcto, en una revolución laboral en la cual más que nada recuperamos la dignidad de los trabajadores. Tenemos a través de la red Socioempleo, que es la bolsa pública gratuita de empleo del Gobierno Nacional, 47.500 colocaciones desde el año 2010. Tenemos prácticas y pasantías gratuitas para las empresas del sector público de 12.102 estudiantes. Hemos insertado a 51.000 personas con discapacidad en el año 2012 para que trabajen. Es decir, hoy en día las personas con discapacidad pasaron de ser una carga en la familia a ser hoy un generador de ingresos y a ser una de las fuentes importantes de la economía de los hogares.